Bueno, hoy vamos a hablar de raleo de frutos. En este caso vamos a focalizarnos en la práctica de manejo que se realiza en la zona del Valle Templado de Jujuy, ¿sí? Vamos a hablar principalmente de fruta de carozo. En este caso tenemos una planta de durazno. La práctica de raleo es una práctica habitual en fruticultura y muy importante, porque consiste en limitar la cantidad de frutos de la planta como para que los fotoasimilados se distribuyan de una manera adecuada entre menor cantidad de frutos y cada fruto pueda llegar a un tamaño comercial relevante. Entonces, tiene que ver con el equilibrio entre la productividad y el crecimiento vegetativo de las plantas. El duraznero y la nectarina tienen la particularidad de tener muchas flores en las brindillas. O sea, las brindillas, que son los cargadores del duraznero y de la nectarina, tienen muchas yemas de flor, y estas yemas de flor tienen alta capacidad de transformarse en frutos. Entonces, si nosotros dejamos de una brindilla, que por ejemplo esta brindilla tiene aproximadamente 30 centímetros, dejamos todos los frutos que cuajen, esos frutos van a llegar a cosecha, pero con un tamaño muy limitado y que no tienen valor comercial. Por ejemplo, fijémonos 2, 4, 6, 8, 10. Esta brindilla de menos de 30 centímetros tiene 15 flores y con alta probabilidad de que esos frutos, esas flores se conviertan en frutos. Entonces, el raleo consiste en eliminar parte de esos frutos con el objetivo de que los frutos que dejemos nosotros en cada cargador lleguen a un valor comercial y con un calibre comercial adecuado. ¿Cuándo se realiza el raleo? El raleo lo podemos realizar raleo de flores o raleos de frutos. Cuanto antes realicemos, digamos, la descarga de frutos de una planta o la descarga de flores, o sea, cuanto antes eliminemos la competencia dentro de un cargador de una brindilla, más relevancia y mejor respuesta vamos a tener de los frutos a esa práctica de raleo, ¿sí? Entonces, y considerando además que esto no es, digamos, una receta para todos los cultivares y en toda la zona se realiza de la misma manera. En nuestra zona, donde la producción de duraznos es de cosecha temprana y extra temprana, esto quiere decir que de floración a cosecha tenemos 80, 90, a lo sumo 100 días. Es muy rápido, el periodo de floración a cosecha es muy rápido. Entonces cuanto antes nosotros descarguemos a la planta de esa competencia, más resultado vamos a tener en cuanto al impacto en tamaño de fruto y calidad de fruto. Entonces, esto tiene que ver con la curva de crecimiento de los frutos en la planta. Hay una gama amplia de variedades de durazneros de bajo requerimiento de frío, medio y alto requerimiento en hora frío. De hecho, tenemos producción de esta fruta de carozo desde Jujuy, la zona donde estamos nosotros, hasta la Patagonia, que son zonas sumamente frías, con inviernos mucho más largos y más fríos. Entonces, la práctica no se realiza de la misma manera, en el mismo momento y con la misma intensidad en las diferentes variedades. Por eso hay que considerar cada caso en particular. En nuestro caso, estas son las variedades que tenemos con un periodo corto de floración a cosecha. ¿Cuándo realizar el raleo o hasta qué momento tiene impacto el raleo? El crecimiento de la fruta, del fruto, ya sea durazno o nectarina, tiene una curva de crecimiento doble sigmoidea, que le llamamos. Esto es, tiene un primer momento donde el fruto, obviamente el fruto está cuajado y lo que está sucediendo dentro del fruto es la división celular.
¿sí? Hay un periodo que es de división celular. Ese periodo está seguido por un segundo periodo y se corta este periodo o termina cuando la fruta, cuando el frutito empieza a endurecer el carozo. El endocarpo, lo que nosotros conocemos con carozo, cuando la fruta está recién cuajada o hasta determinado momento, digamos 2 o 3 centímetros, también depende de la variedad, el carozo todavía no está lignificado, ¿sí? No está endurecido, no está lignificado. Entonces, cuando el primer momento dijimos que es de división celular, el segundo momento en la curva de crecimiento de fruto es el endurecimiento de carozo. Y después del endurecimiento de carozo, las células que se formaron en la primera etapa crecen y se desarrollan hasta el tamaño final, que nos da el tamaño final del fruto. El raleo tiene impacto, o sea, el tamaño de la fruta, el durazno, la nectarina, el tamaño está dado por el número de células que tiene y no por el tamaño de estas células. El tamaño de las células es una característica varietal, ¿sí? Entonces, si consideramos, como recién decíamos, que el tamaño final del fruto tiene que ver con el número de células que formen ese fruto, nosotros tenemos respuesta favorable al tamaño de fruto con el raleo antes de que empiece el endurecimiento de carozo, ¿sí? Entonces tenemos principalmente cuando está dividiendo células, ¿sí? Y cuanto antes nosotros lo hagamos al raleo, más respuesta vamos a tener en el tamaño final de la fruta. ¿Qué quiere decir cuanto antes lo hagamos? Que nosotros podemos hacer raleo de frutos o raleo de flores. Obviamente el criterio que vamos a usar en un caso y en el otro es diferente, ¿sí? En este caso la planta está en floración. Entonces, si nosotros queremos intervenir con el raleo en este estadio de flores, lo que hacemos es, por ejemplo, si esta brindilla nosotros queríamos dejar 2 duraznos en esta brindilla, vamos a dejar el doble de flores, 4 o 5 flores. Se descargan las flores de manera alternada y ahí tenemos 4 flores. En este caso lo mismo, descargamos algunas flores, repetimos, o sea, si nosotros queremos dejar un durazno en esta brindilla, vamos a dejar 2 flores, ¿sí? El raleo la práctica se hace de manera alternada. Obviamente nosotros no sabemos si toda la fruta que estamos dejando va a cuajar, se va a transformar en fruto o no, ¿sí? Porque la planta tiene momentos de regulación hormonal y que tienen que ver con lo hormonal y con lo nutricional de forma natural, ¿sí? La planta se descarga de yemas mal formadas, la planta se descarga de flores, ¿sí? Las yemas de flores que por ahí están mal formadas también hay una purga natural de yemas de flores y también hay una caída natural de flores, ¿sí? De flores mal formadas o de frutos recién cuajaditos con fallas en la polinización. Entonces, hay momentos de purga natural de la planta. Entonces, por eso nosotros dejamos, si raleamos tempranamente, o sea, hacemos un raleo de flores, dejamos el doble de flores que la cantidad de frutos que queremos conseguir en esa brindilla. Entonces, esto tiene que ver porque nosotros no tenemos cómo saber si justo la flor que estamos dejando se iba a caer o no. Entonces, por eso dejamos el doble. Y obviamente cuando raleamos con la planta en flor, si todas las flores que dejamos nosotros cuajan, voy a tener que hacer otra pasada final definiendo el número final de frutos de esa planta, ¿sí? Entonces, ¿cuándo hacemos esa otra pasada? Cuando ya pasaron todas las regulaciones naturales de caída de frutos o caída de yemas de la planta. ¿Cuándo nosotros podemos decir que un fruto está seguro en una planta?
cuando tiene alrededor de 1 centímetro y medio para arriba, que le decimos tamaño aceituna. Cuando que ya lo vamos a ver en otra planta. Cuando la fruta entonces los frutitos tienen de ese tamaño aceituna hasta un poquito más, esa fruta, ya a no ser que acontezca alguna situación, digamos, fuera de lo normal, esa fruta es segura. Entonces, recapitulando, el raleo es una práctica sumamente esencial y de suma importancia en esta zona productiva, que de hecho los cultivares que tenemos en producción en esta zona, como son de floración, de cosecha temprana y extra temprana, y dijimos que el periodo de floración a cosecha es muy corto, genéticamente son cultivares que la fruta, por características genéticas, no es por lo general grande, es una fruta de tamaño de chico a mediano. Entonces, sí o sí tenemos que intervenir con raleo. ¿Y cuándo empieza la tarea del raleo? En la poda. En la poda, nosotros con la poda, de hecho, estamos raleando cargadores, ¿sí? Entonces, es el primer momento donde definimos cuántos cargadores estamos dejando por planta, y después con el raleo vamos a definir cuántos frutos dejamos por esos cargadores. Por lo general, una planta ya en plena producción en nuestra zona, por eje principal, dejamos aproximadamente entre 15 y 20 cargadores, brindillas cargadoras por eje central. Esta diferencia tiene que ver con la altura final de la planta, obviamente, ¿sí? Y con el raleo de frutos o de flores, definimos la cantidad de frutos que tenemos en esa planta, que por lo general tenemos nosotros brindillas de un durazno, 2, 3, y de la mitad de la planta para arriba, a lo sumo brindillas con 4 o 5 frutos, no más de eso, ¿sí? Por esto mismo, o sea, si uno toma en cuenta cómo manejan el raleo y cuántos cargadores y la longitud de los cargadores y los frutos por cargador en otras zonas, o sea, en el Valle de Río Negro, Neuquén, en Mendoza, en otras zonas productivas, vamos a ver que es totalmente distinto, porque esa fruta está muchísimo más tiempo, el doble de tiempo, creciendo y desarrollándose y creciendo en la planta que estos duraznos. Entonces, cuanto antes nosotros intervengamos con la práctica de raleo, cuanto antes eliminemos la competencia de frutos dentro de la planta, mejor respuesta vamos a tener. Y no nos olvidemos que los fotoasimilados, la capacidad fotosintética de la planta de generar fotoasimilados es limitada, es un recurso limitado. Entonces, nosotros podemos tener, porque polinizaron y porque cuajaron un montón de frutos, más de 1000 frutos en una planta, 1000, 2000 si es una planta de 10 años o más conducida en vaso. Ahora, como el recurso, los fotoasimilados son limitados, entonces si yo dejo toda esa enorme cantidad de frutos, van a llegar a cosecha, pero con un tamaño fuera del estándar comercial. Por eso la práctica de raleo es una práctica relevante y sumamente importante en estos cultivares. Entonces, cuanto antes descarguemos a la planta de la competencia, los fotoasimilados se van a distribuir entre menor cantidad de frutos, y cada fruto va a poder, tiene la posibilidad de llegar a un tamaño comercial importante, pudiendo modificar en cuanto a calibre. Le ganamos 1 o 2 calibres en tamaño a esos frutos. Además del tamaño, obviamente con el raleo, como dijimos que es una regulación entre la capacidad productiva y vegetativa de la planta, mejora el color de esos frutos y mejora el sabor. En nuestra zona son características fácilmente adquiribles, porque en el periodo donde la fruta está creciendo, desarrollando
y donde se cosecha es un periodo con una alta heliofanía, es la época sin lluvias de nuestra zona, entonces hay mucho sol y la coloración y el sabor de la fruta es destacable. Con el raleo potenciamos entonces todas las características organolépticas y de calidad de la fruta, el tamaño, el color y el sabor.